Hola chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la unidad de intercambiadores de calor. En este caso vamos a vamos a resolver un ejemplo de ejercicio que consiste en diseñar un intercambiador de calor de tubos concéntricos. ¿Qué ejercicio es? Bueno, tenemos un intercambiador de calor. Les muestro este diagramita que representa un intercambiador de calor. Es un diagramita que voy a estar empleando en todos los ejercicios, ya que sea cual sea el intercambiador de calor, tubos concéntricos, placas, coras y tubos, todos tienen un mismo diagramita, un mismo símbolo que se suele utilizar en los diagramas de flujo de procesos. Entonces voy a estar utilizando este diagramita sea cual sea el tipo de intercambiador. En este caso, mi intercambiador de calor tiene pues dos alimentaciones, dos salidas. La alimentación del fluido A es una alimentación fría. Es un fluido que necesitamos calentar de 15 grados centígrados a 55 grados centígrados. Mi fluido B es un fluido de servicio, el cual se alimenta a 120 grados centígrados y es el que va a servir para calentar esta corriente, la corriente A. Obviamente, si este es mi fluido caliente y es mi alimentación, esto implica que este fluido se va a enfriar. Bueno, la temperatura de salida no la conocemos, pero tenemos otra información. ¿Qué conocemos del fluido A? El fluido A es isobutanol, es un químico isobutanol que es la corriente fría, y el fluido B es un aceite de calentamiento, es mi es mi fluido de servicio. Conocemos los flujos o los caudales. En el caso del fluido A tenemos un flujo de 300 litros por hora y del fluido B 220 kilogramos por hora. Conocemos la capacidad calorífica de ambos fluidos y conocemos la densidad del fluido A. Bueno, si se dan cuenta, nosotros conocemos, en este ejercicio están hablando en términos de balances de materia y balances de energía. Tenemos en cuanto a materia todo completamente definido, es decir, conocemos cuánto pasa en la corriente A y cuánto pasa en la corriente B. Pero hablando en términos energéticos, no conocemos una temperatura. Conocemos las temperaturas, todas las temperaturas del fluido A, pero no conocemos todas las temperaturas del fluido B. No conocemos su temperatura de salida. Sin embargo, en este caso tenemos un sistema definido, ya que esta temperatura es completamente calculable. El calor que está cediendo la corriente A, el calor que está absorbiendo la corriente A, lo va a tener que absorber ¿de quién? Pues de la corriente B. Entonces, gracias a balances de energía podríamos llegar a calcular esta temperatura de salida. Otros datos que tenemos, el coeficiente global de transferencia de calor. En este caso vamos a hacer el ejercicio, pues va a partir de conocer el coeficiente global de transferencia de calor. Ahora en un rato les comento por qué se llama U0. Pero bueno, lo importante es que estamos partiendo de conocer el coeficiente global de transferencia de calor de este intercambiador. Realmente nunca lo conocemos, siempre hay que calcularlo por alguna correlación, pero en este ejercicio vamos a comenzar pues suponiendo que lo tenemos como una constante. El intercambiador de tubos concéntricos, pues recordemos que está construido físicamente de dos tubos. Un tubo interno, que es un tubo pequeño, que es el que simbolizamos con una D minúscula y es de 1 pulgada estándar, y un tubo externo, que es el que forma el espacio anular, que en este caso el tubo grande, expresado con una D mayúscula, y que tiene un diámetro o el tamaño del tubo es de 2 pulgadas estándar. Bueno, con esta información nosotros podemos pues ahora sí que usando la nomenclatura que vimos en el video pasado, de las T mayúsculas, T minúsculas 1 y 2, establecer cómo se llama cada corriente. En este caso vamos a llamar a la temperatura de 120 grados centígrados, que es la temperatura del fluido caliente, y por eso usamos la T mayúscula y es la alimentación. Vamos a asignarlo como T mayúscula 1. En cambio, su salida no la conocemos. Por el lado contrario, las temperaturas del fluido frío, que es la corriente A, se alimenta a 15 grados y sale a 55 grados, por lo que la alimentación, que es 1, es a 15 grados y la salida a 55 grados es 2. T minúscula 1, T minúscula 2. ¿En qué consiste el ejercicio? ¿Qué tenemos que calcular? Bueno, normalmente los ejercicios o el cálculo siempre de un intercambiador de calor está acompañado de un balance de energía. Ese balance de energía pues es el que consiste en calcular esto, ¿no? La temperatura de salida de mi fluido. Sin embargo, balance de energía pues es
conocimiento viejo, ya todos saben balances de energía, y el nivel de balances de energía que vamos a estar aplicando en esta unidad, la verdad es que es muy básico, muy simple, es de kindergarten. Entonces no creo que tengamos ningún problema. ¿En qué consiste entonces en este caso el diseño de un intercambiador de tubos concéntricos? Pues en determinar el largo de tubo, es decir, de qué tamaño va a ser mi intercambiador de tubos concéntricos. Para esto vamos a calcular el intercambiador de tubos concéntricos si lo operamos en contracorriente, es decir, donde las corrientes funcionan o viajan en sentido contrario, o en paralelo, cuando las corrientes están yendo hacia el mismo sentido. Vamos a notar al final que el largo de mi tubería que necesito operado en paralelo va a ser mayor que en contracorriente. ¿Qué significa eso? Que necesito un intercambiador más grande operándolo en paralelo que uno operándolo en contracorriente para hacer exactamente lo mismo, es decir, para cumplir estas mismas condiciones de operación. Bueno, vamos a empezar entonces. Bien, voy a colocar siempre acá arribita de esta libretita esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación general de transferencia de calor, es la ecuación que se utiliza para diseñar cualquier intercambiador de calor, es la ecuación básica. Es decir, el calor que pasa por alguna pared va a ser igual al coeficiente global de transferencia de esa pared o de las resistencias por el área de interfase por una diferencia de temperatura efectiva. En este caso, en los intercambiadores de corazón y tubo, la diferencia de temperatura efectiva es igual a la media logarítmica. Entonces simplemente la estoy dejando acá arriba para tenerla siempre presente. Cuando yo estudiaba, pues tenía esta costumbre de ponerla siempre acá arribita porque, no sé, me ayudaba a resolver los ejercicios. Sé que no ayudan mucho, pero a veces tenerla, solo verla me ayuda a poder resolver los ejercicios más rápido. Entonces yo lo voy a poner acá simplemente para ayudar a explicar algunas cosas. Bien, vamos a comenzar entonces con la solución A, es decir, la longitud del tubo, la longitud del intercambiador operándolo con tubos como si fuera operado en contracorriente. Muy bien, ¿cómo empezamos? Pero primero vamos a empezar siempre por definir completamente mi problema. En este caso, el problema pues requiere de conocer la temperatura de salida del fluido caliente. Entonces para eso vamos a comenzar por hacer balances de energía. ¿Con qué objetivo? Conocer T mayúscula 2. Un balance de energía, ¿cómo se aplicaba? Pues calor ganado es igual a menos calor perdido. En ese caso, ¿quién gana calor? Mi corriente fría, es decir, la corriente A pasa de 15 grados a 55 grados. Entonces, esta corriente representa mi calor ganado. ¿Y quién va a perder calor? Pues la corriente B. La corriente B va a pasar de 120 grados a una temperatura menor. Esa temperatura es la que hay que hallar. Entonces, ¿cómo representaba esto? Pues MCP delta T. En este caso, el calor ganado sería la masa del fluido A por la capacidad calorífica del fluido A por la diferencia de temperatura. ¿Qué diferencia de temperatura? Salida menos entrada, es decir, T minúscula 2 menos T minúscula 1. En cambio, el calor perdido lo va a hacer la corriente B, que es la masa de B por la capacidad calorífica de B, por la diferencia de temperaturas de entrada y de salida. La salida de B es T mayúscula 2 y su entrada T mayúscula 1. Bien. Entonces, sustituimos y podemos desarrollar esta expresión. En el caso de la masa de A, no la obtenemos, la masa o el caudal de A y de B, la masa, perdón, de A no la conocemos literalmente. Tenemos un flujo, es decir, tenemos 300 litros por hora. Entonces no tenemos cuántos kilogramos están pasando por hora, pero conocemos su densidad. Entonces utilizando la masa, el flujo y la densidad podemos calcular la masa. Para que nos queden las mismas unidades de kilogramos y podamos utilizar la densidad como está en este caso, kilogramos por metro cúbico, vamos a convertir los litros a metros cúbicos. ¿Cómo? Pues simplemente dividiendo entre 1000 y quedaría como 0.3 metros cúbicos. Metros cúbicos, que es esto que está acá, 0.3 metros cúbicos por 900 kilogramos por metro cúbico. Al final cancelamos las unidades y vamos a obtener kilogramos sobre hora. La capacidad calorífica, que la leemos en esta tabla del fluido A, 2512.
Y la diferencia de temperaturas salida menos entrada, es decir, 55 menos 15 grados, es la delta T. Hacemos lo mismo para el caso de el fluido B y nos queda al final que la diferencia de temperaturas es T2 menos 120 grados centígrados. Al final nosotros vamos a simplemente despejar pues T2. Bien, en este balance de energía necesitamos obtener dos parámetros importantes. El primero, que es T2, que en este caso, al resolver este balance de energía, obtenemos que T2 es 61 grados centígrados. Bien, el otro parámetro que necesitamos conocer, pues va a ser Q, en este caso QP o QG, que son 7536 watts. ¿Por qué necesitamos conocer este parámetro? Porque básicamente el calor que está ganando el fluido A o está perdiendo el fluido B es el calor que tiene que estar pasando por el tubo, es decir, es el área de calor, es el calor que se tiene que estar transfiriendo por efectos de esta ecuación, es decir, por efectos de transferencia de calor, no por calentar o enfriar una sustancia, sino el calor que está ganando una sustancia o el calor que esté perdiendo la otra sustancia es el calor que necesariamente se tiene que estar transfiriendo a través de las tuberías. Entonces, este calor que tenemos acá en esta ecuación es este mismo calor. ¿Cómo lo calculamos? Pues simplemente desarrollamos esta expresión, es decir, obtenemos QP o QG. Quiero señalarles algo importante, y es que en este ejemplo estoy considerando que la eficiencia de este intercambiador de calor es igual al 100%. ¿Qué significa esto? Que pues todo el calor que esté cediendo la corriente B, es decir, mi corriente de servicio, lo está absorbiendo la corriente A. Es decir, no existen pérdidas de energía. Si hubieran pérdidas de energía, esta eficiencia se tendría que considerar en este balance de energía. Pero por el momento estamos considerando que es del 100%. Si hubieran pérdidas, esas pérdidas se contemplan en el balance de energía y también se contempla acá. Porque obviamente las pérdidas que estén teniendo el intercambiador de calor no se están yendo al fluido A. Es decir, que no todo el calor que esté perdiendo B lo va a absorber A. Lo que implica que no todo el calor que esté perdiendo B se va a utilizar en la ecuación del coeficiente global de transferencia de calor. Para poder obtener el calor que se está transfiriendo, habría que multiplicar esto por la eficiencia. Y listo, podríamos entonces sí utilizar la Q que calculemos de esta expresión. Bueno, una vez que conocemos cuáles son todas las temperaturas, en este caso ya dedujimos que la temperatura en este caso es de 61 grados centígrados, podemos calcular el área de intercambio de calor. Bien, utilizando esta ecuación de balance ecuación global de transferencia de calor, ¿qué necesitamos para poder encontrar el área de transferencia? Necesitamos tres factores. Primero, ¿cuál es el calor total que se está transfiriendo? Que ya lo hallamos, 7536 watts. Segundo, el coeficiente global de transferencia de calor, que es un dato en este caso, que normalmente tendríamos que calcular con correlaciones. Tercer dato, la delta T media logarítmica. En este caso, la delta T media logarítmica, recordemos que es una delta T representativa de la transferencia de calor. En este caso, recordemos que en un intercambiador de calor existen varias deltas T, es decir, existen varias fuerzas motrices para lograr transferencia de calor. Entonces, la delta T media logarítmica es la delta T que es representativa en un intercambiador de tubos concéntricos. Solamente que habría que diferenciar que cuando es un intercambiador de tubos concéntricos operado en contracorriente o en concurrente se calcula de manera distinta. Entonces vamos a proceder a calcular la delta T media logarítmica. Para calcular la delta T media logarítmica hay una definición de qué es delta T1 y delta T2, que si lo recordamos o lo vimos en el video anterior, la delta T1 está definida como T1 del fluido caliente menos la T2 del fluido frío. Y la delta T2 está definida como T2 del fluido caliente menos T1 del fluido frío. Nosotros resolvemos esto
con la información de esta tablita que ya habíamos llenado. Y obtenemos que nuestro valor de delta T1 es igual a 65 grados centígrados, que es 120 menos 55. Y el valor de delta T2 es de 46 grados centígrados, que viene de 61 menos 15 grados centígrados. Bueno, entonces estos dos parámetros son los que yo voy a utilizar para calcular mi delta T media logarítmica. La ecuación de la delta T media logarítmica, o mejor dicho, la ecuación de una diferencia, de una media logarítmica, es la misma. Es decir, van a poder encontrar en diferentes áreas de la ingeniería el concepto de media logarítmica. La media logarítmica es siempre la misma ecuación, es decir, es el parámetro A menos el parámetro B entre el logaritmo natural de A sobre B. En este caso, mis parámetros característicos son delta T1 y delta T2, que ya los acabamos de calcular. Entonces, ¿qué sigue ahora? Calcular la delta T media logarítmica. Tenemos nuestra ecuación, en este caso es delta T2 menos delta T1 entre el logaritmo natural de delta T2 menos delta T1. Quiero recalcarles que una media logarítmica, digamos que tiene un comportamiento parecido a un promedio. Si yo calculo el promedio de dos números o de 10 o de 100 números y lo sumo de izquierda a derecha y promedio, o lo sumo de derecha a izquierda y los promedios, me va a dar exactamente el mismo promedio. Es un promedio, es el valor representativo de esos números. La media logarítmica es lo mismo. Si yo agarro y en lugar de usar delta T2 menos delta T1, utilizo delta T1 menos delta T2 entre el logaritmo natural de delta T1 entre delta T2, voy a obtener el mismo valor. ¿Correcto? Entonces no importa a veces confundir qué estoy restando y qué estoy dividiendo, voy a obtener el mismo valor. Lo único que importa es que el primer número que estoy sumando sea el número que esté en este caso en mi numerador. Bueno, entonces sustituimos mis valores, resuelvo y voy a obtener que la delta T media logarítmica para un intercambiador operado en contracorriente es de 54.95 grados centígrados. Si yo calculo esto para un intercambiador de calor operado en cocorriente o en paralelo, voy a obtener un valor distinto. ¿Por qué? Porque mis valores de delta T1 y delta T2 se calculan de forma distinta. Bien, una vez que conocemos mi valor de delta T media logarítmica, es decir, ya conozco esto, ya conozco esto, ya conozco esto, puedo calcular entonces mi área total de intercambio. Entonces vamos a proceder a calcular el área de transferencia de calor. Quiero en este caso hacer un apunte. Como pueden observar, mi coeficiente global de transferencia de calor, la U tiene acá un subíndice 0. ¿Qué implica este subíndice? Que este valor de coeficiente global de transferencia de calor está referido al área externa de un tubo. Recordemos que un tubo tiene 3 diámetros: diámetro interno, diámetro externo y el diámetro nominal o el diámetro con el que se le llama. El coeficiente global de transferencia de calor, que es una expresión bastante grandecita y depende de las resistencias y los diámetros, se puede obtener referido al diámetro interno, se puede obtener referido al diámetro externo o se puede obtener referido al diámetro intermedio. Se supone que en fenómenos de transporte debieron ver en la deducción del coeficiente global de transferencia de calor cómo se podían obtener esos distintos modelos. Bueno, en este caso no nos calentemos mucho la cabeza. Normalmente vamos a estar manejando el coeficiente global de transferencia de calor referido al área externa. ¿Por qué? Por practicidad. Cuando nosotros tenemos un coeficiente global de transferencia de calor referido al área externa, implica que el área que estemos calculando, en este caso, va a estar referida al área externa de un tubo. Solamente recuerden que si tengo un tubo, ese tubo, al tener dos diámetros, no sé, si tenemos un tubo en este caso de 1 metro, si yo calculo el área externa del tubo, va a ser diferente del área que se forme con el tubo o la cara interna de este tubo. ¿Cuál va a ser mayor? El tubo externo. Dicho esto, yo puedo obtener un valor de coeficiente global de transferencia de calor referido o deducido a partir del área interna o del diámetro interno del tubo, y puedo obtener otra expresión referida al diámetro externo. En este caso, como ya tiene el subíndice 0, está referida al lado externo y por lo tanto el área que yo calcule de esta ecuación va a ser el área externa de mi tubo.
¿correcto? No lo confundan. U0, coeficiente referido al lado externo, UI, coeficiente referido al lado interno. Bien, entonces nosotros despejamos en este caso el área y sustituimos valores y calculamos. En este caso vamos a obtener que el área total de transferencia de calor, el área externa de mi tubería, tiene que ser en total de 0.55 metros cuadrados. Entonces, si yo tengo un intercambiador de calor de tubos concéntricos operado en contracorriente, voy a requerir solamente 0.55 metros cuadrados. La pregunta es, ¿de qué largo debe ser este intercambiador para lograr conseguir 0.55 metros cuadrados? Recordemos que el área de interfase, el área que va a estar transfiriendo calor, es esta, es la del tubo interno. La de mi tubito interno. La externa no va a estar transfiriendo calor. De hecho, el área externa es la cara por donde existen las pérdidas de calor. Cuando veíamos el concepto de eficiencia, la eficiencia se debe a las pérdidas las pérdidas que se generan acá, de este fluido de servicio hacia el ambiente. Estas son las verdaderas pérdidas de calor. Entonces, por el momento están despreciadas, no las estamos tomando en cuenta. Y pues bueno, por eso consideramos eficiencia 100, ¿no? ¿Qué implicaría esto de que tuviera eficiencia 100? Que la cara externa estuviera aislado del medio ambiente. Pero por el momento no es de interés. Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos la longitud? Pues con una ecuación sencilla. El área es igual al perímetro por el largo del tubo. El perímetro del tubo, en este caso, es el perímetro del tubo interno. Es decir, pi por diámetro. ¿Pero qué diámetro? Es el diámetro externo del tubo pequeño. Por eso estoy poniendo acá una D minúscula, porque es el tubo interno y me estoy refiriendo al diámetro externo. Entonces, pi por el diámetro externo del tubo interno, del tubo pequeño, de este tubo, por la longitud del tubo. ¿Qué es lo que yo no conozco? La longitud del tubo, es decir, cuántos metros de tubería voy a requerir para poder obtener esta cantidad de área de transferencia de calor. Despejo y calculo. Entonces, al final, cuando yo calculo cuántos metros de tubo necesito, pues me arroja que en total necesito 5.24 metros de tubería. Obviamente, si yo estuviera utilizando un intercambiador y les hubiera puesto otras dimensiones de tubo acá, pues un tubo, por ejemplo, más grande interno que fuera de 2 pulgadas y el tubo externo que fuera de 3 pulgadas, pues significaría que tenemos mayor área de interfase. Por lo tanto, voy a obtener al final un tubo más corto o un intercambiador más corto. Pero bueno, este es solamente un cálculo demostrativo, ¿no? Si mi tubo interno fuera de 1 pulgada, es decir, fuera pues, considerablemente pequeño, en total necesitaría de 5.24 metros. Por otro lado, ¿qué pasaría si yo operara mi intercambiador en cocorriente o paralelo? En esa situación, recordemos que mi intercambiador va a tener menos eficiencia, es decir, va a transferir el calor de una manera mucho más lenta. Lo que implica que yo voy a requerir una longitud de intercambiador de calor mucho más grande. Bueno, en ese caso les dejo de tarea a ustedes que lo hagan, pero el resultado se los coloco acá. Tengo el mismo procedimiento y la longitud total que necesito es de 8.33 metros. Entonces, son 8.33 metros comparado con 5.43 metros. Es bastante más largo, son en casi 3 metros más. Es decir, más del 30%, más de un 30% más de tubería. Bueno, espero haya quedado claro el procedimiento para calcular la longitud de un tubo. Y pues nada más quiero recordarles que este principio básico de cálculo de un intercambiador de calor es el que se utiliza para los demás. Solamente que para el caso, por ejemplo, de un intercambiador de corazas y tubos, es un método un poco más complejo. ¿Por qué? En un intercambiador de corazas y tubos tenemos la combinación de corrientes yendo en contracorriente, yendo en paralelo. Tenemos no un tubo, tenemos muchísimos tubos, es decir, es flujo en un banco de tubos, lo cual pues complica las cosas.
También, si recordamos de nuestro primer video, pues podían generar algunos diseños donde los bancos de tubos tienen diferentes pasos, los tubos van y vienen en varias ocasiones, y pues bueno, eso complica mucho más los cálculos. Un intercambiador de tubos concéntricos, pues es el intercambiador más fácil de diseñar. Realmente van a encontrar muchas correlaciones para esto, y estoy seguro que las ecuaciones son muy funcionales. Es decir, lo que diseñamos en la libreta es lo que va a pasar en la vida real, garantizado, o sea, con una tolerancia del 20%, pero es bastante preciso. En cambio, en uno de corazas y tubos, pues ahí sí que hay que tener un poco más de tolerancia a la hora de diseñarlo, o mucha más experiencia para saber qué tanto o no funcionan las ecuaciones. Bueno, o sea, si están las ecuaciones es por algo, funcionan, pero pues bueno, ¿qué incertidumbre tienen? Eso es lo que hay que tener experiencia a la hora de calcular. También les comento que en este ejercicio pues dejamos de lado el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. El valor del coeficiente global de transferencia de calor en este caso se los estoy dando como una constante. Sin embargo, el hecho de que sea constante pues hace todo que sea de maravilla. Por el lado contrario, y en la vida real, esto no es constante, es decir, depende de muchas propiedades. Y el hecho de que dependa de muchos parámetros, muchas propiedades, hace que cuando yo termino de calcular esto, muchas veces tengo que hacer una solución iterativa. Es decir, al principio yo selecciono un diámetro de tubería, seleccioné mi diámetro, eso hizo que pudiera calcular este coeficiente global de transferencia de calor y obtuve una longitud de tuberías y condiciones. De repente checo que mi calle de presión es demasiado alta y tengo que volver a repetirlo, ¿no? Incrementando mi diámetro de tubería, cambiando otras condiciones, y tengo que volver a calcular todo, y vuelvo a calcular y vuelvo a calcular. Por supuesto que haciendo este ejercicio en Excel es pues un flanecito. ¿Sí? No va a haber mayor complicación usando en Excel. Que pues bueno, obviamente nosotros vamos a hacer nuestras soluciones de ejercicios en Excel, pero claro que vamos a estar calculando pues intercambiadores mucho más complejos, que es el de corazas y tubos principalmente. Pero bueno, empezamos con simplemente para tener un primer acercamiento de cómo se calculan estos equipos. Muy bien, si estuviéramos en FIC, trataríamos de hacer algún ejercicio o algún experimento para ver que se esté cumpliendo esto, pero desafortunadamente llegó el coronavirus. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente video. Denle like al video, porfa.